La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Muy buenos días, querida familia. Una alegría muy grande estar contigo también hoy. Jueves 21 de marzo. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Fíjate qué expresión tan maravillosa. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Saltaba de gozo. Qué importante no perder la alegría en nuestra vida. Vamos a escuchar qué nos dice la palabra del Señor en este día. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería, como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Bueno, vamos a intentar, mi queridísima alma contemplativa, con la gracia de Dios, entrar en la palabra de este santo evangelio. Dice Jesús: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Creo que nos puede ayudar volver a hacer presente en nuestro corazón la promesa de Dios. Quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. El Señor me ha librado de la muerte. Me ha librado de la muerte eterna.
si no fuese por su amor, mi destino sería la muerte eterna. Si no fuese por su cruz, mi destino sería la muerte eterna. Pero por el amor inmenso y misericordioso de Dios, en lugar de estar destinado a la muerte eterna, estoy destinado a una vida de eterna felicidad. Realmente, si tu corazón está puesto en esto, mi destino es ser eternamente feliz. Y dentro de unos años, con la misericordia del Señor, lo alcanzaré. Seré eternamente feliz y absolutamente feliz. Es muy distinto que tú vivas con tu corazón y con tu mente puesta en esto, que este sea tu ambiente vital. Voy a ser absolutamente feliz y para siempre, y que eso sea lo que ocupe tu mente, tu corazón. A que tu mente y tu corazón estén ocupados en los 1000 problemas de la vida o en otras cosas, porque el tono de tu corazón va a ser completamente diferente. Entonces es muy importante qué vivo yo rumiando durante el día, que estoy como dando vueltas en mi interior. Estoy dándole vueltas en mi interior a las maravillas de Dios, a la maravilla del amor de Dios, o estoy dándole vueltas a las pequeñeces de la vida. Hay un número del catecismo que me encanta y me gusta mucho leéroslo, os lo leo de vez en cuando, que es el número 1024, que explica lo que es el cielo y dice: esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. Fíjate, el cielo es la vida perfecta con la Santísima Trinidad. Una comunión de vida y de amor con ella y con la Virgen María, con los ángeles, con todos los bienaventurados y con todos tus seres queridos. Este es tu destino. Y luego continúa. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. ¿Te das cuenta? El estado supremo y definitivo de dicha. A eso estás llamado, a vivir una dicha suprema y para siempre. Es que es maravilloso.
Es que si tú vives pensando en esto, dices, es que soy la persona más afortunada del mundo. Si es que me espera una alegría tan grande y para siempre, entonces, ¿qué más dan? ¿Qué más dan las pequeñeces de la vida? Querido hermano, querida hermana, ¿qué más da? Entonces Jesús, fíjate, les dice esta maravilla a los judíos. Les está prometiendo el cielo. Y dicen ellos, ahora vemos claro que estás endemoniado. ¿Qué respuesta? Les promete el cielo y ellos le dicen, ahora vemos claro que estás endemoniado. Es que cuando el corazón está cerrado, todo le parece mal. Entonces Jesús les va explicando con mucha paciencia para intentar que abran su mente y su corazón. Y una de las cosas que les dice es, Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Aquí me quería detener. Abraham saltaba de gozo pensando ver el día de Jesús. Lo vio y se llenó de alegría. ¿Por qué? Porque el gozo de Abraham era Dios y las cosas de Dios. El gozo de los santos es Dios y las cosas de Dios. ¿Dónde está nuestro gozo? Querida alma contemplativa, ¿dónde ponemos nuestra alegría? ¿Cuáles son las cosas que más te alegran en la vida? Es muy importante que las cosas que más nos alegran en la vida sea Dios y las cosas de Dios, es decir, lo que se refiere a la gloria de Dios. Pidamos esta gracia a María, que mi alegría sean las cosas de Dios, que no vaya descentrándose mi corazón y tenga mi alegría en otras cosas. Entonces los judíos le responden, ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dice, muy atentos a esto, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Es decir, Jesús les habla mucho más abiertamente de que Él es Dios. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Una cosa que hace Jesús es que va dando pasos con los judíos, poco a poco les va revelando su misterio. Y luego está
en la decisión de cada uno abrirse a esa revelación de Jesús o cerrarse. Ellos se cierran. Cuando les dice esto le quieren tirar piedras. Pero esto Jesús lo hace también en nuestra vida. Jesús nos va revelando poco a poco su misterio. Y Jesús también nos va pidiendo poco a poco un pasito más. Entonces, en nuestra decisión está irnos abriendo a esa revelación de Jesús, e ir entrando más adentro de su corazón, o cerrarnos. En nuestra decisión está ir respondiendo a esos pasitos que nos va proponiendo Jesús, o cerrarnos. Por eso, siempre tenemos que pedirle a María: Madre, modela mi corazón, para que no se cierre, sino para que se abra más y más, para que se entregue más y más. Y por último, quería detenerme en una cosa que me ha llamado mucho la atención de la oración colecta del día de hoy. Dice así: escucha nuestras súplicas, Señor, y protege con amor a los que han puesto su esperanza en tu misericordia, para que, limpios de la mancha de los pecados, perseveren en una vida santa y lleguen de este modo a heredar tus promesas. Dice que perseveren en una vida santa. Esa es la expresión en la que me he detenido. Perseverar en una vida santa. Animémonos a perseverar en una vida santa. Es decir, pongámonos en el camino del Señor y perseveremos en Él. Perseveremos en la búsqueda del Señor. Perseveremos en la apertura a su voluntad. Perseveremos en el camino de la conversión. Perseveremos. No nos desanimemos. Confiemos en el Señor. Un abrazo muy grande. Me alegro mucho de haber estado contigo. Por último, os quiero dar las gracias por vuestros comentarios. Muchas gracias por los bonitos comentarios que dejáis. Me alegra y me anima leerlos. Nada más por hoy. El Señor te bendiga. María te bendiga.